Bienvenidos a Producciones Ágora. Estamos en una entrevista bajo el cuarto Seminario Nacional de Gestión del Suelo para una agricultura sana, productiva y sostenible. Tenemos en nuestra presencia el ingeniero Camilo Velázquez, representante de la empresa Arrocera La Esmeralda. Arrocera La Esmeralda, con el tema producción orgánica y sustentable del cultivo de arroz. Esta empresa está localizada en el Valle del Cauca y tienen unos ítems que vamos a desarrollarlos durante esta entrevista. Muchas gracias. Mi doctor, bienvenido a esta entrevista y esperamos que lo que salga de ella sea de bastante reflexión para nuestro gremio arrocero. Muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero que haga una introducción más o menos de en qué consiste su empresa o cuáles son sus objetivos generales de la empresa. Bueno, Arrocera La Esmeralda, más conocida como Arroz Blanquita en el suroccidente de Colombia, está ubicada en Jamundí, Valle del Cauca, con la sede más antigua que lleva más de 60 años en este tipo de producción. Hoy por hoy contamos con otro molino en Agua Azul Casanare, molino que inició alrededor de 4 años en el procesamiento de arroz. Blanquita se ha caracterizado por trabajar con comunidades indígenas y comunidades afro que están localizadas en zonas de nuestra área de influencia de producción de arroz. En el Valle del Cauca tenemos 4.000 hectáreas semestrales en producción y en el Casanare estamos ya impactando en las 20.000 hectáreas con agricultores que nos proveen arroz y que siguen o están siguiendo las recomendaciones del asesoramiento técnico que nosotros les realizamos. Bueno, dentro de ese gremio, ¿qué los diferencia sobre nuestra agricultura tradicional del arroz? ¿Qué están innovando? ¿En qué consisten las pequeñas innovaciones que ustedes le están dando al cultivo del arroz? Uno de los puntos más importantes es la educación que estamos brindando a todos nuestros agricultores, en metodologías, en tecnología y en la adopción de algunas de ellas. El formar tanto al equipo técnico y tener personas capacitadas con nuevas ideas, con nuevos planteamientos y transmitírselo a nuestros agricultores por medio de trabajos que hacemos sectorizados o por días de campo o capacitaciones que llevamos a nuestros agricultores para que aprendan y conozcan más de esto. Es una empresa que nuestro punto más importante es la conservación y la preservación del medio ambiente. Por eso, desde la preparación de suelos hasta la cosecha, estamos muy preocupados en cómo reducir el impacto. El manejo de agroquímicos, muy dado por el asesoramiento técnico, y lo trabajamos de forma correctiva, más no preventiva. Hablemos que tienen dos sectores, ¿no? Digamos, un cultivo de arroz tradicional, sí, y un cultivo de arroz orgánico. Sí, correcto. En ambos sectores han puesto innovaciones. Hablemos inicialmente del arroz orgánico. ¿Cómo están trabajando ustedes el arroz orgánico? A ver, el arroz orgánico tenemos 16 hectáreas en producción de arroz orgánico, somos la única empresa que tiene este tipo de producción. El paso que un agricultor quiere dar a la producción orgánica se da en un periodo de más o menos 2 años, donde tiene que hacer una transición, donde ha dejado la producción comercial utilizando agroinsumos a pasar un manejo totalmente orgánico. El manejo arranca desde la preparación de suelos. Cuando la preparación ha sido objetiva, según la condición de suelo, según el volumen de residuo, iniciamos desde los pases de rastra haciendo controles mecánicos de las malezas para que no tengamos presiones.
El manejo orgánico se hace todo con trasplante. En nuestros semilleros, o sea, tenemos unos semilleros donde ahí empieza el proceso de germinación del arroz y a una edad más o menos de 15 a 18 días después de haber germinado estamos haciendo el trasplante de nuestros lotes. Posterior a eso se hace el establecimiento de la lámina de agua, que se nos vuelve el mejor control o el mejor herbicida, fungicida e insecticida en el momento que tengamos alguna presión de estas. Pero previo a eso, para tener una muy buena condición de la lámina de agua y un muy buen control de la lámina de agua y una muy buena respuesta al desarrollo vegetativo del arroz, hemos hecho trabajos de nivelación de suelos, donde garantizamos que las pendientes sean lo menos pronunciadas posible y donde las depresiones o los saltos que tengamos en los lotes no los tengamos, o sea, tengamos una homogeneidad del suelo, con el fin de que esa misma homogeneidad la vamos a tener en la lámina de agua y esa misma homogeneidad la vamos a tener en el desarrollo del cultivo. Nuestros agricultores hoy en día están trabajando en el caso orgánico y en trasplante se trabaja con 35 kilos de semilla por hectárea, o sea, la reducción que hay en el volumen de semilla ha sido considerable, pero le estamos dando las condiciones a cada granito de arroz que tenga el espacio por oxígeno, por nutrientes y por agua para que no genere competitividad de ellas. Entonces se expresa el material en macollamiento, que es lo que finalmente tenemos que buscar en este tipo de cultivos. ¿Y la fertilización orgánica en ese caso? La fertilización orgánica tenemos varias fuentes que están aprobadas por la certificadora Ecocer, que nos permite, entre esas, para contarte, está permitido utilizar el biochar, que es la ceniza que sale de la quema de la cascarilla de arroz de nuestro molino, y ese material orgánico lo estamos utilizando. Otros productos que utilizamos, estamos trabajando, hay una empresa en Guacarí que trabaja con fuentes minerales y nos están haciendo, fabricando abonos balanceados, pero obviamente de fuentes naturales, nada de fuente química. La incorporación del residuo del tamo de arroz nos da un gran aporte en la condición de un gran aporte de potasio y de materia orgánica. Y uno de los proyectos que tenemos, que estamos trabajando para la fijación de nitrógeno, ya que no tenemos una fuente orgánica de nitrógeno que nos brinde el requerimiento del arroz para su mayor expresión, estamos con la rotación, los lotes de producción orgánica, el programa está de hacer rotación con frijol mungo o con soya, llevar estos materiales hasta antes de la floración e incorporarlos. Entonces volvemos a darle aporte de materia orgánica y fijación de nitrógeno que va a quedar disponible para el cultivo de arroz. Ese nicho tan especial y esa producción, ¿hasta para dónde la tienen ustedes destinada? ¿Para el mercado europeo, el mercado gringo o el mercado nacional? Por ahora estamos cubriendo las demandas nacionales. Realmente el nicho de mercado orgánico es un nicho especial, pero la tendencia en nuestro país por la concientización de las personas de comer más sano nos está llevando a que se dé una demanda de todo producto que sea de origen orgánico, no solamente el arroz, o sea, frutas, verduras, hay mucha tendencia de las personas a comer sano y no estar contaminando su cuerpo por trazas. Pero cabe aclarar que nuestro tipo de producción, y aparte de que nosotros tengamos una producción de orgánico, nuestra producción comercial, como la llamamos, que está influenciada en 4.000 hectáreas, tenemos una producción limpia. O sea, una producción menos impactante con el uso indiscriminado de agroquímicos. Bueno, hablemos en ese caso del arroz tradicional. O sea, ¿cuáles son las implementaciones que ustedes les están dando o cuáles son esos incentivos que le dan o la manera como están ustedes manejando el llamado arroz tradicional que nosotros trabajamos en la zona? Normalmente nosotros lo preparamos pues con rastras, si el suelo se puede hacer, si no se puede hacer, echamos una gran cantidad de semilla, estamos casi de 200 a 250 kilos de semilla por hectárea,
Estamos gastando una gran cantidad en herbicidas, que es el cuello de botella nuestro, en nuestra producción. Estamos empleando fungicidas desde todo punto de vista, la mayoría de veces 1 o 2 aplicaciones preventivas, y estamos utilizando, digamos, insecticidas para el control de la panícula. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la mayor innovación en este campo para ustedes? Como lo dije al principio, uno, la formación de nuestros profesionales y que nuestros agricultores siguen el paso a paso de nuestros profesionales que hacen la asistencia técnica. Pero están enmarcados en 6 puntos realmente. Nosotros logramos que la producción de arroz esté demarcada bajo una metodología simple pero práctica. Está marcada en 6 puntos, donde los puntos principales son preparación de suelos, fertilización, densidad de semillas, controles de plagas y enfermedades, control de malezas y la nivelación de los suelos. O sea, está muy enmarcado en esos puntos. Cada uno de esos puntos y cosecha finalmente. Pero cada uno de esos puntos va generando un impacto al siguiente proceso. O sea, desde preparación de suelo hasta cosecha, cada labor que uno haga debe tener una consecuencia positiva al siguiente paso. O sea, nosotros vemos la producción de arroz como un todo, ¿sí? Como algo integral, donde cada proceso va a beneficiar el siguiente. Bueno, hablemos en ese caso del arroz tradicional. O sea, ¿cuáles son las implementaciones que ustedes les están dando o cuáles son esos incentivos que le dan o la manera como están ustedes manejando el llamado arroz tradicional que nosotros trabajamos en la zona? Normalmente nosotros lo preparamos pues con rastras, si el suelo se puede hacer, si no se puede hacer, echamos una gran cantidad de semillas, estamos casi de 200 a 250 kilos de semilla por hectárea. Estamos gastando una gran cantidad en herbicidas, que es el cuello de botella nuestro, en nuestra producción. Estamos empleando fungicidas desde todo punto de vista, la mayoría de veces 1 o 2 aplicaciones preventivas, y estamos utilizando, digamos, insecticidas para el control de la panícula. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la mayor innovación en este campo para ustedes? Como lo dije al principio, uno, la formación de nuestros profesionales y que nuestros agricultores siguen el paso a paso de nuestros profesionales que hacen la asistencia técnica. Pero están enmarcados en 6 puntos realmente. Nosotros logramos que la producción de arroz esté demarcada bajo una metodología simple pero práctica. Está marcada en 6 puntos, donde los puntos principales son preparación de suelos, fertilización, densidad de semillas, controles de plagas y enfermedades, control de malezas y la nivelación de los suelos. O sea, está muy enmarcado en esos puntos. Cada uno de esos puntos y cosecha finalmente.
pero cada uno de esos puntos va generando un impacto al siguiente proceso. O sea, desde preparación de suelo hasta cosecha, cada labor que uno haga debe tener una consecuencia positiva al siguiente paso. O sea, nosotros vemos la producción de arroz como un todo, ¿sí? Como algo integral, donde cada proceso va a beneficiar el siguiente. Para colocarte un ejemplo, la nivelación de los suelos va a dejar una condición muchísimo mejor para tener una lámina de agua homogénea desde la cabecera del lote hasta el pie del lote. Bueno, hablemos de esa preparación, o sea, que pues, digamos nosotros tenemos, dependiendo de los lotes, tenemos 3, 4, hasta 5 pases de rastra, dependiendo de la humedad. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo ustedes en ese sector? Primero que todo, saber cuál fue el volumen de residuo con base en la producción de la cosecha anterior. 2, tener la capacitación tanto a los profesionales como a los tractoristas de cómo debe ser la configuración de la rastra para entrar a abordar ese lote según el volumen anterior de residuo y según la condición de suelo que hay. Eso nos ha permitido que hemos bajado nuestros costos de producción un pase de rastra y que no seamos tan agresivos e impactantes en la labranza de los suelos de forma agresiva que nos genere un deterioro, sino todo lo contrario, ser conservacionistas de nuestros suelos. O sea, ustedes tienen una preparación, digamos, para los tractoristas más que todo, para las personas. ¿En qué consiste esa...? En que aprendan a identificar cuando tenemos un suelo pesado, un suelo liviano, un suelo franco, un suelo con contenidos de arena, un suelo con contenidos de arcillas, un suelo con un volumen de residuo mayor o menor. Entonces, en esa condición, ¿cuál es la configuración que le debe dar al equipo agrícola para entrar a abordar la incorporación, el picado y la incorporación del residuo vegetal que nos ha quedado de una cosecha anterior? Es ser muy objetivos, no es que el equipo quedó configurado y así mismo se guardó en el hangar y a la cosecha siguiente volvió y se sacó y se trabajó para los diferentes lotes, porque finalmente en nuestro país o en todos los suelos de producción agrícola hay algo que se llama variabilidad espacial y todos los suelos no tienen las mismas características. Pues digamos, tenemos la cosecha anterior, tenemos el barbecho de la cosecha anterior. ¿Qué hacemos? Normalmente en algunas de nuestras zonas quemamos porque es mucho el volumen. ¿Ustedes qué hacen en esa situación? Nosotros para esa práctica, nosotros lo que hemos incorporado es detrás de la cosecha se están haciendo labores de guadaña muy bajita, se pica el residuo y se distribuye el residuo que nos ha salido de la máquina por la parte de atrás, nos deja unas líneas muy marcadas cuando no tienen los distribuidores de residuo. Entonces utilizamos la guadaña para disminuir el volumen del residuo en partículas más pequeñas y distribuirlo en la superficie. Con el aporte de humedad, los microorganismos que hay en el suelo y el golpe del sol, empezamos a darle una aceleración a la descomposición de ese material. Posterior a eso damos el primer pase de rastra y entre primer pase de rastra y segundo pase de rastra, según la revisión técnica o la visita técnica, determinamos cuánto puede ser. Puede estar alrededor de 8 días o a 15 días de un pase a otro. ¿Qué finalidad nos va a llevar a eso? Que durante ese periodo va a haber el inicio de brote de malezas. Entonces empezamos a hacer controles mecánicos de malezas y no tenemos que recurrir al químico, sino que lo vamos llevando de forma mecánica, vamos llevando los controles de maleza. Entonces, como te decía, una labor siempre la pensamos en que tenga una consecuencia en otro proceso de forma positiva. Entonces, para esa situación ustedes tienen unas fechas de siembras programadas con referente al cultivo del arroz, que el cultivo del arroz es muy influenciado por el fotoperíodo. Así es. Digamos, en algunas zonas nuestras, digamos, en las zonas nuestras, digamos, la producción del primer semestre con relación al segundo semestre, hay una variabilidad espacial en la producción. Digamos, en el primer semestre se produce un poquito más y en el segundo semestre, por acortarse un poco los días, la producción baja y en algunas zonas
está entre más o menos una tonelada. Se considera que es una tonelada. ¿Qué hacen ustedes con sus...? Primero, nosotros, o sea, el Valle del Cauca tiene una oferta ambiental bimodal. Tenemos 2 momentos de alta pluviometría en el año, muy marcados, y el resto del tiempo tenemos precipitaciones muy espontáneas, pero más que todo estamos demarcados en un momento de verano, de alta temperatura. En el caso de los llanos. En el caso de los llanos, dependiendo de las condiciones que hay, nosotros el primer semestre, la primera producción, que es la grande en el Casanare, se hace secano. Nosotros hacemos toda la preparación de los lotes previo al inicio de las lluvias, y muchos de los agricultores arrancan con el inicio de las lluvias. Pero les hemos enseñado algo que es la gran oportunidad que tiene la gente del Casanare, que el que no tiene la captación de agua para mantener lámina de agua constante en los lotes, le hemos enseñado a hacer cosecha de agua. Y eso lo hemos nombrado nosotros la producción de arroz secano favorecido por pluviometría, que es, al decir a los agricultores, mejoren la condición de sus lotes trabajando con Landplain, dejen un micronivelación, un afinamiento de los lotes y construyan las taipas, dependiendo bajo las curvas de nivel que tengan. Cuando caen los grandes volúmenes de agua, se va a retener esa agua entre taipa y taipa, y no va a tender el agua a ir siempre hacia las partes bajas de los lotes, y las partes altas van a quedar secas. ¿Debido a qué? A la intermitencia que hay en el llano por las lluvias, porque no es constante. Muchas veces encontramos 3-4 días que es de pluviometría seguida, ya encontramos 2 días o 3 días que son totalmente secos donde no llueve. Entonces, cuando no tenemos las taipas construidas, el agua siempre va a tender a ir hacia la parte baja. Entonces, en el momento de la alta lluvia, ¿sí?, vamos a afectar la parte baja, los arroces que los vamos a tener durante un periodo bajo agua. La parte alta se va a favorecer porque va a estar hidratada. Pero si nos vamos al momento donde no tenemos agua, la parte baja va a tener agua, no en los volúmenes de agua que nos tape el arroz y nos genere una afectación, sino que lo va a favorecer, pero la parte alta se queda sin humedad, y entonces vamos a llevar el cultivo a momentos de pronto o en tiempos cortos o en algún momento a estrés hídrico. Entonces empieza la heterogeneidad en el desarrollo del cultivo. Cuando nosotros hacemos las taipas, estamos garantizando que por un mejor periodo vamos a tener lámina de agua y vamos a tener mayor homogeneidad de la humedad en el suelo. Y nuestro desarrollo vegetativo va a ser, el desarrollo vegetativo del arroz va a ser mejor. Bueno, es muy grato haberlo tenido en esta entrevista, y esperamos que sigamos con estas innovaciones, y lo felicitamos a la empresa por estas nuevas prácticas de cultivo, y que sean estas prácticas amigables con el medio ambiente. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la universidad, y por parte de la arrocera, y como director de campo y cosecha, las puertas están abiertas para estudiantes y para el gremio arrocero que quiera ir al Valle del Cauca y aprender de nosotros, para que no solamente la agricultura del Valle del Cauca esté teniendo mejoras, sino que la agricultura a nivel nacional empiece a tener esos mejoras. Bueno, muchas gracias, y esperamos cumplir con esta invitación que nos hace y hacerle una visita muy pronta. Con mucho gusto. Hasta luego.